que quede tu duda en el video. Ahí, te escucho. Quería saber nomás si hay o sea, hay casos en que la recirculación se vaya directo al reactor sin que pase por un punto de mezcla. Sí, puede ser. Puede ser, o sea, la recirculación puede constituir como una segunda entrada al reactor. O sea, no hay nada que te impida eso. Ah, ya, eso era. Lo del punto de mezcla en realidad, en la práctica a veces es un tanque, pero a veces se va directo al reactor o a veces es una tubería que se une. O sea, el punto de mezcla es más un concepto para hacer los balances. Pero hay veces que es una unidad física y hay veces que no. Ah, bueno. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna otra pregunta como para empezar? Profe, Sí. ¿ves esa parte de selectividad? Dice Ujú. en la relación entre el producto deseado y producto no deseado. ¿Puede haber más de un producto deseado, por ejemplo? Sí. Te silencio un ratito, perdón. Sí, y sabes cómo se toma. El problema puede estar súper bien redactado y qué sé yo, digamos que tenés tres productos, A, B, C. Y el producto deseado, tenés A, tenés B y tenés C. El producto deseado puede ser, por ejemplo, el producto A. Entonces, el problema te puede hablar de selectividad de A con respecto a B o de A con respecto a C. O sea, te puede especificar bien con un producto indeseado específico. Ahora, si te dice selectividad a secas, déjenme confirmar con los otros profesores, pero yo entiendo que es producto deseado sobre total de producto indeseable, o sea, A sobre B más C, por ejemplo. Pero si estaría súper bien especificado y súper bien redactado, sería A sobre B o A sobre C, porque te tienen que decir selectividad respecto a B o selectividad respecto a C. No sé si me adelanta tu pregunta, o sea, supongo que... Sí, esa era mi pregunta exactamente. mm, Ese profe. ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Empezamos? ¿Problemas que vamos a hacer? Esta es una versión modificada del 4.60 que o sea, nos va a ayudar para ver uno que otro concepto acá. Me cuenta que se sintetiza metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno en un reactor catalítico. La alimentación física, perdón, la alimentación fresca al proceso contiene 32% mol de monóxido, 64% mol de hidrógeno y 4% mol de nitrógeno. El nitrógeno, convengamos, es un inerte, ¿verdad? No participa de la reacción. Esta corriente se mezcla con una recirculación para producir la alimentación al reactor, la cual contiene 13% mol de nitrógeno. En el reactor se logra una conversión baja en un paso, sin embargo la conversión total es del 76%. Conversión total, convengamos, todo el proceso, ¿verdad? Entrada al proceso y salida al proceso. Refería al CO, o sea, hay una conversión de 76% de CO. El efluente de dicho reactor pasa a un condensador del cual emergen dos corrientes. Una de producto líquido, que contiene casi todo el metanol, casi todo, vamos a tomar como todo, eh, formado en el reactor, y otra de gas que contiene todo el CO, todo el H2 y todo el N2 que salen de este último. La corriente de gas se divide en dos fracciones. Una se retira del proceso como purga y la otra es una recirculación que se combina con la alimentación fresca al reactor. Para una base de alimentación fresca de 100 mol horas, nos pide calcular la velocidad de producción de metanol, la velocidad de flujo molar y la composición del gas de purga, la relación de recirculación, o sea, moles recirculados sobre moles de alimentación fresca,
y la conversión en un paso de CO. A ver, ¿qué dibujo? Lo primero que vendría a ser es la alimentación fresca, que dijo se combina, entonces le voy a poner acá un punto de mezcla, con algo que va a venir de más a la derecha, ¿verdad? Eso, o sea, la mezcla, constituyen una alimentación al reactor. Fíjense que me habla de un reactor, después me habla de un condensador y después, digamos, me habla de que la corriente de gas se divide. ¿Está bien? O sea, digamos, lo que voy a hacer es un punto de mezcla porque hay una recirculación, un reactor porque ocurre ni una reacción, ¿verdad? En algún lado tienen que pasar. Un condensador que va a separar una corriente líquida y una corriente de gas y a la vez, después, como si no fuera poco, ese gas se divide en dos fracciones. Tengo el punto de mezcla, tengo el reactor propiamente dicho. Este podría hacer más larga la línea. Ahí. El reactor. Tengo el condensador. Del condensador voy a sacar dos corrientes. Me contó. Saco la corriente líquida y saco la corriente gaseosa. Ari, la corriente gaseosa se separa, por un lado, en la purga propiamente dicho, y por otro lado, en la recirculación. Así sería, ¿verdad? ¿Qué ingresa? ¿Qué entra? Y va a entrar una alimentación fresca que ya me cuenta que es de 100 mol hora. ¿Qué tiene esa alimentación? Y esta es una de las pocas corrientes que está súper bien especificada. Me dice que tiene 32% mol de CO, 64% mol de H2 y 4% mol de N2. A ver, 100 moles por hora tiene 0,32 mol de CO por mol, 0,64 mol de hidrógeno por mol, 0,04, ¿verdad? Mol de nitrógeno por mol. Acá ustedes me confirman si es que las tres fracciones dan sumados 100 o dan sumados 1. ¿Sale 1? La suma de las tres. Sí, sale uno. Genial. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? ¿Se entiende hasta acá? Genial. Ahora, de esa mezcla, digamos, constituye, o sea, la mezcla entre el punto, o sea, entre la alimentación fresca y la recirculación, constituye la entrada al reactor, ¿verdad? Voy a ir colocando simplemente los datos, después me voy a ir completando. Me cuenta que esta entrada al reactor tiene 13% mol de nitrógeno, y eso es todo lo que me dice. Entonces acá voy a tener una, qué sé yo, N de entrada. Esta N de entrada va a estar en mol hora. Y tiene 0,13 mol de nitrógeno por mol. Así. ¿Qué más? En el reactor, ¿qué pasa? En el reactor, digamos, monóxido de carbono e hidrógeno se van a combinar para dar metanol. Voy a balancear. Y ahí lo que yo tengo que decir es que entra al reactor y que sale del reactor. La entrada todavía no le voy a poner. ¿Por qué? Porque necesito información de lo que recircula. O sea,
si yo tengo una información completa de lo que está recirculando por acá, yo voy a poder estar seguro de que entra al reactor. Pero por lo pronto lo que voy a hacer es ir completando estas corrientes. Y a partir de la información de la recirculación, yo les voy a poner los componentes que entran al reactor. ¿Está bien? Por ahora yo sé que entra nitrógeno, pero hasta ahí lo que sé mientras. ¿Qué sale del reactor? Y a ver, me dice que se produce una conversión baja en un paso. ¿Para qué me está contando eso? Me está contando eso para saber que no reaccionó todo. O sea, para saber que a la salida del reactor también hay CO y también hay H2. Por eso me está contando una conversión baja en un paso. Si me decía, por ejemplo, reacciona todo el hidrógeno, yo ya sé que a la salida del reactor no le voy a poner hidrógeno. Si me decía, reacciona todo el reactivo limitante, yo ya sé, o sea, es cuestión de calcular cuál es el reactivo limitante, y yo ya sé que a la salida del reactor no voy a poner. Se consume todo fulano, a la salida del reactor no se pone. Pero ahora me dijo, se logra una conversión baja en un paso. ¿Qué quiere decir eso? Que queda reactivo sin reaccionar. O sea, que a la salida de mi reactor va a salir reactivo sin reaccionar y producto que se formó. Me avisan hasta ahí si se entiende eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Ok. Ahora, ¿quieren poner flujo y fracciones o quieren poner flujo aparte para cada componente? Depende de ustedes. Flujo total y fracciones o flujo, 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 flujo. Con fracciones está mejor. Con fracciones. Entonces, si le dejo n de entrada a lo que entra del reactor, le voy a poner n de salida, ¿ok? N de salida va a ser el flujo total. Esto va a estar en mol por hora. Y a ver, ¿qué sale del reactor? Del reactor sale el metanol, ¿verdad? O sea, sale el producto, le voy a llamar X1. Este va a estar en mol de metanol por mol. X2 puede ser, por ejemplo, el CO, ¿verdad? El CO que no reaccionó. Mol de CO por mol. X3 va a ser el hidrógeno que no reaccionó. Mol de hidrógeno por mol. Y a ver, me falta el nitrógeno. En vez de poner X4, ¿qué puedo poner? Les escucho. Uno menos todo eso. ¿Verdad? Porque yo sé que todas las fracciones tienen que sumar 1. Entonces va a ser el 1 de las fracciones totales menos X1 menos X2 menos X3. Hasta ahí no me lleva, ¿verdad? Mol de nitrógeno por mol. Así sería. Bueno, después el problema, por suerte, me cuenta súper bien lo que pasa en el condensador. Me dice que, ¿dónde estamos? El efluente del reactor pasa al condensador, del cual emergen dos corrientes. Una de producto líquido que contiene casi todo el metanol formado. Y a ver, es lógico por qué. Porque si ustedes se fijan, todos estos componentes son en la mayoría que gases, ¿verdad? El metanol, digamos, es un líquido pero bastante volátil. El CO es un gas, el hidrógeno es un gas, el nitrógeno es un gas. Entonces, ¿qué ustedes esperarían en un condensador? El punto de fusión, el punto de ebullición más, digamos, el que más da, ¿verdad? El que más propicia a una condensación es el del metanol, ¿verdad? Porque tengo que lograr una temperatura demasiado baja para que condensen el CO, el nitrógeno y del hidrógeno ni qué decir. Sin embargo, el que más está dispuesto ya chupé a condensar es el metanol. O sea, si alguien va a condensar,
va a ser el metanol. O sea, es lógico que en la corriente líquida se espere que salga metanol. Entonces acá yo puedo ponerle como corriente líquida M o N del metanol en moles de metanol por hora. Así. Sin embargo, ¿qué pasa en la corriente gaseosa? En la corriente gaseosa, supongo que se va el resto. Vamos a ver qué me dice el problema. O sea, no creo que condense CO ni hidrógeno ni nitrógeno, porque tienen un punto de ebullición bastante bajo. Y a ver, la otra del gas que contiene todo el CO, todo el hidrógeno y todo el nitrógeno. Acá yo podría ponerle, me conviene ponerle en flujo y componentes. Les voy a mostrar por qué. Acá yo les puedo llamar, qué sé yo, N de gas. Y esta N de gas, que va a estar en mol por hora, va a tener corrientes y 1 mol de, qué sé yo, CO por mol y 2 mol de hidrógeno, puedo poner, por mol. Y como ustedes ya saben, 1 menos y 1 menos y 2 en mol de nitrógeno por mol. Acá es lo que tanto solemos insistir. Seguramente la profe Laura recontra insistió en sus videos con los separadores, ¿verdad? Porque hay una simple y llana separación física, o sea, una separación de vos andate por acá y vos por acá. Entonces acá habrá insistido con que las fracciones se conservan, ¿verdad? O sea, las fracciones de las dos corrientes que salen se terminan conservando. O sea, esa corriente de gas yo lo puedo separar en una eh, fracción de, o sea, en una corriente 1 y en una corriente 2. Puedo llamarle N de gas 1 al que sale como purga y puedo llamarle N de gas 2 al que se recircula. Ambos van a estar medidas en mol por hora, ambas van a tener los mismos componentes y ambas van a tener el mismo flujo. Porque fíjate que yo, por ejemplo, acá no hago un cambio de fase como para que cambien las fracciones. Yo acá lo único que hago es agarrar toda esa corriente de gas y separarlas en dos partes, no necesariamente iguales. Al separarle, al ser una mezcla homogénea, al separarle tanto la que sale como purga y la que se recircula, van a tener las mismas fracciones, los mismos componentes y las mismas fracciones. Lógico, lo que va a diferir es el flujo másico, ¿verdad? O sea, el flujo másico de NG no va a ser el mismo que el flujo másico de NG1 y NG2. Es más, NG1 y NG2 no tienen por qué ser iguales. Si me dan 2 segundos, voy a arreglar este diagrama como para que quepa toda la información que le queremos poner. A ver, este va a bajar. Le voy a poner más alto el separador nomás. Estamos en vivo, chicos. Hey. El separador va a tener acá su corriente de recirculación y acá su corriente de purga. Entonces, yo acá le puedo poner, le voy a colocar mejor también ANG y acá así, ¿verdad? Y dijimos, se va a separar en una corriente NG1 y en una corriente NG2. NG1 para mí va a ser la corriente que sale como purga, mol hora, y dijimos va a tener las mismas fracciones. Le voy a poner acá chiquitito para que nos acordemos. Después, NG2 va a ser la corriente de recirculación, mol hora, y también, ojo, va a tener la misma corriente, la misma composición.
¿verdad? Repito, NG1 y NG2 tienen la misma composición. ¿Por qué? Porque lo único que se hace es agarrar y separar. O sea, yo no miro, o yo no hago una reacción, ¿verdad? Yo no hago un cambio de fase, yo no hago algo selectivo que le arrastre, vale la redundancia, selectivamente a uno de los componentes, sino que todos los componentes son arrastrados por igual. Digamos, ningún componente tiene preferencia a arrastrarse hacia uno o hacia otro lado, cosa que sí pasa en el condensador. En el condensador condensa preferentemente el metanol por un tema de punto de ebullición, ¿verdad? Sin embargo, en el separador no hay nada, digamos, ni físico ni mecánico que pueda, digamos, hacerle circular preferentemente a un componente. Lo único que va a pasar es una simple separación. Si hasta ahí se entiende, me confirman. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela. Profe, y siempre va Decime. a condensar todo lo que, o sea, toda la cantidad o sea, del elemento que es propenso a condensar por su punto de ebullición. No, este es un caso muy ideal. Ah, Este es ok. un caso de hecho, o sea, en un caso general, se puede tener que todos los componentes se van en las dos corrientes. O sea, puede Bien, haber parte de CO disuelto, qué sé yo, ¿verdad? En el metanol. ya. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Hasta acá. Te tiene que especificar el problema. Gracias a Dios, GI. Este problema te especificó súper bien. Fulano se va por acá y fulano se va por acá. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Seguimos? No, una pregunta. Decime. ¿Ves que dijiste que ahí en la corriente de purga y en la corriente de recirculación se Sí, conservan tanto los componentes como las fracciones, ¿verdad? Y dijiste que difiere el flujo másico, ¿verdad? sí. Se conservan las fracciones y los componentes que hay. No la cantidad de componentes, sino los componentes. O sea, existen los mismos tres componentes, tanto en la purga como en la recirculación. ¿Y por qué no se, o sea, por qué no se conserva el flujo másico si se conserva los otros? El flujo másico total sí se conserva, pero se separa, pues. O sea, a lo que voy es que NG no vale lo mismo que NG1 y NG2. NG pues, en dos partes, en NG1 y NG2. ¿A Ya. qué me refiero con no se conserva el flujo másico? El flujo másico total sí se conserva porque es un proceso no reactivo, ¿verdad? Específicamente el separador. Pero digamos, si NG tiene un valor, ese valor no se va a repetir en NG1. O si no, NG2 tendría que valer 0, ¿verdad? Ya, ya. ¿Segura para que se entienda? Más o menos. O sea, lo de no. O sea, acá si yo les pregunto, ¿qué tiene el mismo valor y qué tiene valor distinto? Las fracciones van a ser las mismas. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso nomás también puse I1, I2 y no puse Z1 y Z2, ¿verdad? En las tres corrientes puse I1, I2, 1 menos I1 menos I2. Ahí Sí. yo estoy diciendo las fracciones de las tres corrientes van a ser las mismas. Lógicamente, los valores de las tres corrientes no van a ser la misma porque NG se divide, ¿verdad? Se separa en NG1 y en NG2. Ahora, el flujo total sí va a ser el mismo, o sea, entrada total sí va a ser igual a salida total. Eso sí también se conserva. Los flujos totales sí se conservan. Los flujos individuales de cada componente también, pero a lo que yo me refería con el no se conserva es que NG1 no tiene por qué ser igual a NG2. O sea, se van a dividir en dos corrientes, 1 y 2, pero no tienen por qué ser iguales. ¿Son iguales o no son iguales? Mi balance es lo que me va a decir. O sea, el Ah, balance al final, ahí se entiende mejor, ¿verdad? El sí, balance al final me va a decir NG1 es más grande, NG2 es más grande, etcétera. ya. Súper, profe. Gracias. ¿Mejor? Ok. Sí, súper. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, Decime. vos dijiste que lo que sale del condensador como líquido, o sea, el metanol, Ujú. el ejercicio dice casi total.
¿Y nosotros tomamos como total solamente para este ejercicio o es una regla general eso? En la mayoría de los ejercicios se puede tomar como total. ¿Sabes por qué tomé como total? No. Porque, primero que, si le miro a la corriente de gas, me dice bien, tiene todo el CO, todo el H2, todo el N2. Ahí no hay duda que en el líquido no va a haber ni CO, ni H2, ni N2. Sí. Ahora, por el metanol, me dice, tiene casi todo el metanol formado. Y digamos, no me va a dar, o sea, no, ya no me cuenta más nada del metanol en el gas. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente hay, pero hay en cantidades despreciables. Si no había en cantidades despreciables, em, estoy casi seguro que, no, estoy seguro, que el ejercicio te iba a contar algo del metanol en el gas. O sea, capaz te diga otra corriente de gas que tiene todo el CO, todo el H2, todo el N2 y el metanol que quedó sin condensar. Así por ahí te iba a decir. Por más de que te diga que en el líquido hay casi todo. Ahora tomamos como que está bien, hay casi todo, en el gas hay, pero voy a despreciar lo que hay porque ya para los cálculos ya no suma, o sea, ya hay cantidades bastante despreciables. Ujú, sí, entiendo. Una Em, indirecta, o sea, si había en gas, una frasecita más te tenía que haber tirado. ya, ¿Está bien? sí. Genial. Em, ¿Otra pregunta antes de avanzar? ¿Vamos bien? Hasta acá. AGL. Ah, todavía no marcamos todo. Marqué casi todo, ¿verdad? Lo que me faltó fue la entrada al reactor. Les pregunto, me responde el que puede. ¿Qué más entra, además de nitrógeno? Ahí ustedes tienen las dos corrientes. Además de nitrógeno, ¿qué más entra al reactor? Mirando las dos corrientes que se mezclan, me pueden decir. CO y H2. COH2, ¿verdad? A ver, puedo poner, qué sé yo, que hay una X de entrada, ¿verdad? La fracción X de entrada que esté en mol de CO por mol. Se entiende el diagrama, ¿verdad? O sea, no está muy saturado, ¿verdad? Hey, estoy tratando de hacerlo de lo más ordenado posible, no tengo mucho espacio nomás. Y a ver, estamos para de acuerdo que la fracción de H2 va a ser 1 menos la fracción de nitrógeno menos la fracción de CO, ¿verdad? O sea, yo podría escribir, voy a hacer acá un cálculo auxiliar, yo podría escribir como la fracción de H2 como 1 menos la fracción de nitrógeno menos la fracción de H2. Por facilidad, voy a agarrar y convertirla a este en 0,87. ¿Está bien? Entonces acá la fracción de H2 en la entrada va a ser 0,87 menos X de entrada. Así. Entonces ahí ya no trabajo con tantas incógnitas. O sea que va a haber una entrada de una fracción de entrada de 0,87 menos X de entrada. Y esto va a ser mol de H2 por mol. Así. Hasta ahí está completamente marcado el diagrama. Según yo, no falta nada. Vamos a mirar por sí. Vamos a repasar también lo que pasa en el proceso. Ingresan en ciertas cantidades CO, hidrógeno y nitrógeno. Se mezcla con una corriente de recirculación que contiene también CO, hidrógeno y nitrógeno. Ahí. Entonces, y bueno, no hay ningún otro componente, así que acá, en la corriente combinada que ingresa al reactor, va a entrar nitrógeno, CO y H2. En el reactor,
se combinan monóxido de carbono e hidrógeno para dar metanol. O sea, además de que salga todo lo que quedó sin reaccionar y el inerte nitrógeno que va a salir nomás luego porque no participa en la reacción y tampoco se acumula, va a salir el producto metanol. ¿Cómo yo sé que también sale reactivo sin reaccionar? Porque Feroz me dijo el problema se logra una baja conversión en un paso. O sea que va a salir reactivo sin reaccionar. Todo este chirimbolo agarra e ingresa al condensador. El condensador, ¿qué les parece que hace? Condensa. ¿A quién le va a condensar? Al nitrógeno y al hidrógeno, poco probable. Son bajísimos sus puntos de ebullición. Al CO, inocuo, ¿verdad? Entonces, el más propenso a condensarse en este caso es el metanol, el cual va a salir como corriente líquida. Por otro lado, me especifica el problema que por la corriente gaseosa salen todo el CO, todo el hidrógeno y todo el nitrógeno. Esto lo que va a hacer, o sea, toda esta corriente de gas total se va a separar en dos partes, repito, no necesariamente iguales. Por un lado, va a salir en forma de purga y por otro lado se va a recircular. Pregunto, y me cuentan así rapidísimo, ¿cuál es en este proceso específicamente la utilidad de purgar y la utilidad de recircular? O sea, lógicamente tienen utilidades distintas, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de purgar y cuál es la utilidad de recircular? Así con sus palabras, lo más simple que se les ocurra. Les escucho, les leo, como quieran. Matías González, yo veo que tenés prendido tu micrófono, pero no te escucho. Ah, no me di cuenta que estaba prendido, bro. Se recircula para aumentar la cantidad de productos, o sea, para aumentar la producción, Ujú, el rendimiento, ¿verdad? sí, el rendimiento. Ujú. Y cómo, y si se purga para que pueda funcionar el proceso, o si no, creo que no va a ser posible algo así, creo que era. A ver, acá por ejemplo, Juan José me dice en el chat, se purga para evitar saturar el reactor con N2. Si no hubiera esa corriente de purga, ¿por dónde iba a salir el N2? No existe ningún otro lugar en donde pueda salir el N2. A ver, em, yo tengo acá dos salidas nomás del proceso global. Una es en el metanol, ¿verdad? Que es mi producto propiamente dicho. Y la otra es la corriente de gas. Yo tranquilamente, si no había nitrógeno, podía omitir esa corriente de gas. A ver, acá no hay reactivo. Acá hay reactivo que yo estoy desperdiciando. ¿Y por qué pico no le mando todo nomás al punto de mezcla? Y justamente se hace esa purga para evitar que haya acumulación de inerte. Porque si ustedes se fijan, el único lugar posible en donde pudiese salir el nitrógeno es la corriente de gas de purga. Entonces básicamente se usa para evitar que haya acumulación de inerte. De paso, lastimosamente se pierde un poco de reactivo, pero bueno, se trata de recircular la mayor cantidad posible. Me pregunta, ¿cómo sé que todo el metanol se condensa y no solo una parte? La verdad es que el problema te dice eh, condensador de la cual emergen dos corrientes. Una de producto me dice que contiene casi todo el metanol. Ahora, si vos te fijas en la parte de la redacción en la que me habló del gas, ahí todavía no, o sea, ahí no me habló, ya no me habló del metanol. Por ejemplo, no me dice que tiene todo el CO, todo el H2, todo el N2 y parte del metanol que no se condensó. O sea, ya no me dice eso. Entonces, ¿qué significa que contiene casi todo el metanol? Contiene casi todo el metanol y el gas, si bien contiene metanol, porque te dice casi, si bien contiene metanol, ya contiene cantidades despreciables. O sea,
podríamos tomar para el cálculo que contiene todo el metanol. ¿Me avisas, Sofi, si se entiende? ¿Está bien? Entonces, análisis de grados de libertad. Vamos primero por las etapas individuales, ¿verdad? Vamos por el punto de mezcla. ¿Cuántas incógnitas tengo en el punto de mezcla? Según yo tengo, a ver, una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Acá ya no hay nada. Acá no hay nada. Cuatro incógnitas, cinco incógnitas, ¿verdad? Cinco incógnitas en el punto de mezcla. Voy a anotar en forma de listita a ver cuáles son, ¿verdad? Yo tengo NG2 y 1 e I2. NG2 y 1 y 2. N de entrada y X de entrada, ¿verdad? Según yo ya no hay incógnitas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Cuántos balances disponibles tengo? Tengo tres especies. Y si yo me fijo, no me dice nada de se conservan las proporciones, no me dice, o no me da a intuir tampoco que se conservan las proporciones relativas de dos especies. O sea, los tres balances son independientes. Tengo tres balances de masa porque tengo tres especies independientes. Digamos que son el CO, el hidrógeno y el nitrógeno. O sea que el punto de mezcla me queda con 2 grados de libertad. ¿Está bien? ¿Qué más? Me voy por el reactor. Voy a hacer... hoy preparé dos problemas otra vez. Entonces, para el reactor ahora yo voy a hacer por balance atómico. Y para el siguiente ejercicio voy a hacer por grado de avance de reacción. ¿Está bien? A ver, para el reactor, por balance atómico, yo estas cosas no sé de memoria. Me dice... No, el primero es balance atómico, ¿verdad? Número de variables desconocidas menos especies atómicas independientes, especies no reactivas y otras ecuaciones. A ver, para el reactor, incógnitas. Yo tengo n de entrada, tengo x de entrada, después tengo n de entrada, x de entrada, n de salida, x1, x2, x3. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas son, ¿verdad? 6 incógnitas en el reactor, n de entrada, x de entrada, n de salida, x1, x2, hasta x3 creo que nos fuimos, ¿verdad? Así, ¿son 6? Sí, son 6. Menos especies atómicas independientes. Acá me confirman, la profe Laura le mostró lo de la matriz, ¿verdad? Lo de la matriz atómica, Sí. ¿sí? Yo tenía que poner acá los átomos, ¿verdad? Lógico, los átomos reaccionantes. A ver, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y tenía que poner los reactivos y los productos. Ojo que si van a ser por balance atómico, no se mira la estequiometría. Directamente voy a poner CO, hidrógeno y metanol. Así. Entonces, empiezo a construir a través del número de átomos que tiene. El CO tiene un átomo de carbono. ¿Pusieron así o pusieron la traspuesta de este? Pregunto. Así pusimos. Así, Así. como columnas los compuestos. Sí. Ok. O sea, como fila los compuestos y como columna los átomos. Así como está. Ok.
Entonces, el CO tiene un átomo de carbono, no tiene hidrógeno, tiene un átomo de oxígeno. El H2 no tiene carbono, tiene 2 de hidrógeno y no tiene oxígeno. El metanol tiene 1 de carbono, tiene 4 de hidrógeno y tiene 1 de oxígeno. Mirando nomás ustedes ya me van a decir cuántas especies independientes hay. 1, 2 o 3. 3. Y fíjense que 2. ¿Por qué? ¿Quiénes conservan proporción? Esta fila y esta son independientes. ¿Qué significa que una fila sea independiente? Que no hay forma que combinando las otras filas, ¿verdad? Lo mismo con una ecuación independiente. No hay forma que combinando las otras filas me dé esa fila. Pero fíjate que ni siquiera tengo que combinar, son iguales ya las filas. O sea, las proporciones de carbono y de oxígeno se mantienen en el CO y en el metanol, por supuesto, ¿verdad? Y digamos, en el sistema reaccionante, las proporciones de carbono y de oxígeno se mantienen. O sea, entre ellos dos, un solo balance va a ser independiente. Si yo le saco el rango de esta matriz, el rango me va a tener que salir 2, porque son 2 especies independientes. El hidrógeno por un lado y el carbono o el oxígeno. O sea, puedo hacer hidrógeno y carbono o hidrógeno y oxígeno. Lo que no puedo hacer es carbono y oxígeno. ¿Está bien? Me avisa si se entiende hasta ahí. Sí, profe. Súper. ¿Está bien? Pregunto, ¿quieren que haga en Scilab la matriz para sacarle el rango? No, por mí se entendió súper bien ahí. Pero ¿saben hacer? O sea, se Sí, sabemos. mostró... Sí, Ah, o sea, ok, ok. Entonces, son 2 especies independientes, atómicas independientes, y les voy a poner acá hidrógeno por un lado y carbono y oxígeno, o sea, carbono u oxígeno, ¿verdad? Por otro lado. ¿Qué más? Especies no reactivas. Apico, alguien que entró como salió y no reaccionó. Y fíjate el que fue el nitrógeno puede ser, el nitrógeno. nitrógeno. Así mismo. El nitrógeno entró como salió. Entonces, le cuento como una ecuación más porque básicamente puedo hacer su balance. Y ojo que el balance de nitrógeno no va a ser otra cosa que entrada igual a salida, ¿verdad? Porque no participó de la reacción. ¿Hay algo más? Pregunto, este 76%, acá está. ¿Le puedo poner al reactor? Me dice conversión total. ¿Le puedo poner al reactor? Legalmente, no se puede. ¿Por qué? Porque la conversión total te relaciona variables del proceso total. Acá lo que ocurre en el reactor es la conversión en un paso. Si me daba el dato de conversión en un paso, genial, le resto 1. Pero me dio la conversión total. La conversión total te relaciona variables de todo el proceso, no solo del reactor. O sea, acá freno mi grado de libertad del reactor y me quedan 3 grados de libertad. Solamente para que no nos moleste le voy a poner acá. Así. Después, vamos por el condensador. Para el condensador, incógnitas. O sea, les digo algo entre paréntesis que es obvio, pero a veces no se dice de manera explícita. Al reactor nomás le voy a hacer los grados de libertad reactivo, porque en el reactor nomás hay una reacción.
los grados de libertad del punto de mezcla del condensador y del separador se hacen exactamente como vimos clases pasadas, antes de empezar el proceso reactivo. En las asociaciones les explico mejor cuando asociamos, pero por ahora, en las unidades individuales que no ocurren reacción, lógicamente le voy a hacer el análisis de grados de libertad de procesos no reactivos. ¿Por qué? Y bueno, y porque no ocurren reacción. Está bien. Así que, acá no voy a hacer otra cosa más que incógnitas menos cantidad de ecuaciones, cantidad de balances, ¿verdad? Menos relaciones adicionales. En el condensador tengo n de salida, ¿verdad? Como incógnita. N de salida, X1, X2, X3. N del metanol, N del gas, I1, I2. O sea, en total tengo Y10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. N de salida, X1, X2, X3, N del metanol, N del gas, en el gas nomás, ¿verdad? Sí, I1 e I2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos balances puedo hacer? ¿Cuántas especies hay luego para empezar? 4, ¿verdad? Metanol, CO, hidrógeno, nitrógeno. Los 4 son independientes. O sea, no hay nada que conserve la proporción, digamos. Acá, por ejemplo, no hay nada, por ejemplo, cuestiones en donde se implica el aire. Ustedes van a saber que siempre que entra y salga aire, oxígeno y nitrógeno van a salir en la misma proporción. Sin embargo, acá lo que pasa es que, bueno, nadie conserva su proporción. Es decir, si yo le miro, por ejemplo, al CO, la fracción de entrada de CO es X2, la fracción de salida de CO es I1. X2 no vale lo mismo que I1. Entonces puedo decir que no conservan la proporción con otra especie. O sea, que acá yo tengo 4 especies y me van a dar 4 balances independientes. Acá yo anoto las especies por sí, ¿verdad? O sea, de por ahí si me equivoqué en algo, puedo revisar esta lista de especies y ver cuáles son independientes y cuáles no. No tengo otra relación adicional, entonces, bueno, 4 grados de libertad para el condensador. Y después vamos por el separador. En el separador yo tengo varias incógnitas. A ver un poco, tengo NG, I1, I2, NG1, ojo, I1 y 2 ya conté, NG2 y las fracciones que también ya conté. O sea que son en total NG, I1 y 2. 3 incógnitas hay ahí. NG1 no le vuelvo a contar a las fracciones porque las fracciones son incógnitas repetidas. NG2 no le vuelvo a contar a las fracciones por el mismo motivo. O sea que son 5 incógnitas en total, ¿verdad? NG, NG1, NG2, o sea, los 3 flujos, más I1 y 2 que son las fracciones. En el separador tengo 5 incógnitas, moles de gas 1, moles de gas 2, I1 y 2. ¿Cuántos balances disponibles? Y para empezar, yo tengo, digamos, 3 especies. ¿Cuántas de esas especies son independientes? Pregunto cuántas y no cuáles. O sea, ¿cuántos balances independientes tengo en este proceso de separación? Les escucho. Un balance independiente. Me dijeron por chat, entre paréntesis, ¿verdad? Un balance independiente, ¿por qué? Porque, bueno, las fracciones se conservan. O sea, tengo 3 especies y las 3 conservan sus fracciones a la entrada, a la salida y en todas las corrientes. Entonces me queda
un solo balance ya haré para hacer, que es, qué sé yo, por ejemplo, el balance total, ¿verdad? Los balances no son independientes entre sí porque las fracciones se repiten. O sea que acá tengo un solo balance y ahí me da 4 grados de libertad. Fíjense que yo hasta ahora no usé la fracción de conversión total, ¿verdad? Por lo menos voy a escribir la fracción de conversión total, que sería... este sería, ¿verdad? Entrada de reactivos al proceso menos salida de reactivos al proceso sobre entradas de reactivo. Yo puedo decir 76% o 0,76. Voy a escribir... Acá voy a escribir 0,76 va a ser igual a la entrada de metanol, perdón, la entrada de CO, ¿verdad? Porque la conversión está referida al CO, que sería 0,32%. ¿Se entiende por qué, verdad? Menos la salida del CO. Yo veo que CO sale única y exclusivamente en NG1, ¿verdad? Y la salida de CO en este caso sería NG1 por I1, ¿verdad? NG1 por I1 sobre la entrada de CO, que es 0,32%. Así. A ver, legalmente hablando, ¿dónde es lo que voy a usar esta relación? Y fíjate que esta relación o sea, esta ecuación me relaciona la corriente de entrada al proceso con la corriente de salida al proceso. O sea, me habla del proceso global. De repente es utilizable en el separador, pero podemos dejar así nomás mientras y usarlo en el proceso global por la naturaleza misma de la especificación. O sea, la especificación misma me cuenta que, o sea, me da una relación de la entrada al proceso y la salida del proceso. Tal es así que esta relación, así como hicimos la otra vez, la puedo llamar A, ¿verdad? Puedo usarla cuando haga los grados de libertad del proceso completo. Ahora, hasta acá yo ya tengo suficiente información para hacer suma de grados de libertad menos lazos. Y puedo decir suma de grados de libertad. Punto de mezcla 2, reactor 3 son 5, ¿verdad? Condensador 4 ya me da 9. Y separador 4, 13 en total. 13 grados de libertad. Tengo que restarle los lazos. Lazos de incógnitas repetidas, ¿verdad? Ojo, yo tengo entendido que la profe Laura les mostró mirando en el diagrama. ¿Puede ser? En el diagrama van a ir buscando los lazos. Dicen, por ejemplo, en entrada es un lazo porque le relaciona al punto de mezcla con el reactor. Así, ¿verdad? Así fue que se les mostró. ¿Me confirmó? Creo que sí, pero se entiende más así como mostraste, así de ver los lazos. Como, Puedo hacer como de las dos formas, si les parece. eh, igual no. A ver, mirando en el diagrama, fíjense que en qué se encierra, por decirlo así. Se encierra las variables que conectan unidades, ¿verdad? Pero les voy a mostrar algo sin acá. En entrada me relaciona punto de mezcla y reactor, ¿verdad? Un lazo. X de entrada me relaciona punto de mezcla y reactor, dos lazos. N de salida me relaciona reactor y condensador, tres lazos. X1, X2, X3 hacen exactamente lo mismo, me relacionan reactor y condensador. Ahí tengo mi cuarto, quinto y sexto lazo. Después, si yo me fijo en N de metanol, que es este, N de metanol aparece única y exclusivamente en el condensador. O sea, no es lazo. Después, N de gas me relaciona separador y condensador, otro lazo, y 1 e I2 me relacionan condensador y separador, es otro lazo. NG2
me relaciona separador y punto de mezcla es otro lazo. Ojo, un lazo es una incógnita repetida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con I1? I1 aparece 3 veces, lo que quiere decir que se repite 2 veces. O sea, I1 aparece en NG, en NG1 y en NG2. Pero matemáticamente hablando es una sola incógnita. O sea, la cantidad de repeticiones que hace, o sea, la cantidad de veces que se repite en I1 es 2. O sea que I1 cuenta como 2 lazos. O sea que tengo que encerrar también este. Y 2, la misma historia, cuenta como 2 lazos. Entonces, todo lo que encerré es un lazo. Tengo encerrados, a ver, en entrada que va a ser un lazo, 2 lazos, 3 lazos, 4, 5, 6 lazos, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lazos. Así como está, tengo 12 lazos, porque son 12 incógnitas que relacionan distintas unidades de proceso entre sí. Les pregunto, mirar en el diagrama les va a servir casi siempre, por no decir siempre. Pero ¿cuándo, por ejemplo, no les va a servir? O sea, ¿qué se pueden saltar? Por ejemplo, no es que no les va a servir, ¿qué se pueden saltar en un examen? ¿Qué pasa si yo tengo, qué sé yo, acá, por cosas de la vida, tengo acá la variable NG1? Díganme ustedes, ¿eso no es un lazo? O sea, se dio el problema, constituyó, pusimos todas especificaciones y tengo NG1 allá en la purga y NG1 ahí abajo en la salida líquida. Eso no es un lazo. Matemática nomás. Eso no es una misma incógnita que está apareciendo 2 veces. Opiniones. Fíjense que si aparece, yo voy a poder escribir, o sea, yo voy a poder hacerle aparecer a NG1 en un balance del separador y le voy a poder hacer aparecer a NG1 en un balance del condensador. O sea, está bien, NG1 no me relaciona separador y... O sea, no es una corriente que sale de uno de ellos y entra al otro, como lo es todo lo que encerramos. Sin embargo, sí es un lazo. ¿Por qué? A ver, no me enlaza unidades, pero me enlaza ecuaciones. Porque es una misma variable que va a aparecer tanto en el separador como en el condensador. O sea, ¿qué es un lazo matemáticamente hablando? No físicamente, o sea, no me refiero al proceso, me refiero a la matemática del sistema. Un lazo es una incógnita repetida. Y si la incógnita aparece en el separador y aparece en el condensador, por más de que no sea una corriente enlazada, si aparece en el separador y aparece en el condensador, va a poder aparecer en una ecuación del separador y va a poder aparecer en una ecuación del condensador. O sea que sí es un lazo. Me avisan si se entiende el concepto, si no se entiende me interrumpen asquerosamente, me prenden su micrófono y me hacen la pregunta. Un lazo es una incógnita repetida, entonces si la incógnita se repite, es un lazo y punto. Porque el lazo, ojo, no es un concepto físico, es un concepto matemático. Entonces yo tengo que mirar más que la física y el proceso, tengo que mirar la matemática al hacer los grados de libertad. Y está bien, si se me repite una incógnita, bueno, es un lazo. O sea, ¿qué tienen que atender si van a hacer mirando el diagrama? Si van a hacer mirando el diagrama, se marca rapidísimo los grados de libertad que están entre unidades, que fue todo lo que encerramos en círculo. ¿Está bien? Otra cosa que tienen que atender es ver las entradas y las salidas, a ver si hay incógnitas repetidas. Si hay incógnitas repetidas entre las entradas y las salidas, entonces también marcan como lazo. O sea, si van a marcar en su diagrama y digamos, había sido esta NG1, yo puedo marcar esto, como si fuera otro lazo.
¿Se entiende? Y también puede darse el caso de que entre... Ya es más raro el caso, pero ya va más por cómo marca en el diagrama, ¿verdad? Que entre unidades no contiguas, unidades no adyacentes, se repite incógnita. Entonces también es un lazo. Básicamente porque les puede pasar esto, yo les mostré desde la lista, pero no está para nada mal también hacerlo en el diagrama directamente. Así como está ahora, no funciona súper bien marcar solo en el diagrama. Pero les hago nomás el paréntesis y esta aclaración de que por ahí si tienen incógnitas repetidas, por más de que no sean en unidades uno al lado de otro, ¿verdad? En unidades contiguas, en unidades adyacentes, igual forman lazos. Porque el lazo es un concepto más bien matemático que se trata de una incógnita repetida. Y bueno, si la incógnita se repite, es un lazo. Esté donde esté. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, I1, repito, me apareció 3 veces, pero las repeticiones fueron 2, ¿verdad? O sea, una vez nomás yo voy a hallar I1. No, voy a hallar las 3 veces que me está apareciendo en la ecuación. A ver. Existe esta especificación que es la conversión total. Fíjense que acá, en ninguna de las unidades yo le resté la conversión total. Sin embargo, es una ecuación que yo puedo usar. Entonces, ¿dónde se le resta esta conversión total? Ya que no le toca a ninguna de las unidades individualmente, entonces yo les puedo restar acá. Yo les puedo restar no como si fuera un lazo, pero digamos como si fuera una especificación adicional. Acá van las especificaciones que no se consideran en las unidades individuales. ¿Está bien? Las especificaciones que yo no consideré en punto de mezcla, condensador, reactor, separador por separado, van acá. Entonces, los grados de libertad sí me salen cero y el problema sí se puede resolver. Todavía no dijimos cómo, pero por lo menos tenemos esa luz al final del túnel que me dice, bueno, sí puedes resolver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es el momento de hacer. Sea por chat o sea por audio. O si quieren que repita algo, me dicen también. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Estamos de acuerdo que yo no puedo... Vamos bien. Estamos de acuerdo que yo no puedo iniciar por las unidades individuales, ¿verdad? Al punto de mezcla que yo tengo que hacerle, yo tengo que darle 2 valores. Al reactor yo le tengo que dar 3 valores. Al condensador yo le tengo que dar 4 valores. Al separador yo le tengo que dar 4 valores. O sea, no puedo iniciar por las unidades individuales. Entonces tengo que empezar a asociar, ¿verdad? La primera asociación, a ver, balance pues es una materia que te da mucha libertad al resolver. La primera asociación no tiene por qué ser del proceso completo, pero es la más común. Entonces, vamos a asociar el proceso completo. Vamos a ver qué sale. Todo el proceso, así, y solamente me tengo que fijar en lo que sale de las fronteras y lo que entra a las fronteras. Chat profi, el sistema total es el que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Ojo que, voy a aprovechar esa pregunta, el sistema total no se suma acá, ¿verdad? Acá va la suma de los lazos de las unidades individuales. ¿Está bien? Y como les digo, no tengo por qué empezar del sistema total, pero me conviene, ¿verdad? O sea, es uno de los sistemas más simples. O sea, hago esto más por conveniencia que por procedimiento. Para el sistema total, a ver, tengo, ¿cuántas incógnitas? Tengo una incógnita que es NG1, tengo 2 incógnitas,
o sea, 3 en total, ¿verdad? O sea, NG1 y 1 y 2, y por otro lado tengo NM, ¿verdad? O sea, tengo 4 incógnitas, porque acá en la entrada no hay incógnitas, y solamente son esas las corrientes que entran y que salen. Tengo 4 incógnitas en total, que es NG1 y 1 y 2 y NM. Me conviene escribir así, ¿verdad? Ojo, si van a asociar, ustedes tienen que ver bien el siguiente tema. Dentro de mi asociación hay una reacción. Dentro de mi asociación me queda el reactor. Entonces, los grados de libertad que se tienen que hacer tienen que ser los grados de libertad de un proceso reactivo. Porque en este caso, mi caja azul, dentro de mi caja azul, está ocurriendo una reacción. O sea que ahí tengo que hacer otra vez o atómico o grado de avance o molecular. Les conviene, porque en balances muchas veces la respuesta es puedes hacer como querés. Pero vamos más a lo que nos conviene. Les conviene mantener el método. Nosotros en el reactor hicimos por balance atómico, entonces nos conviene también en el proceso global hacer por balance atómico. Entonces, estamos de acuerdo que voy a tener la misma matriz, o sea, voy a seguir teniendo dos especies reactivas, dos especies atómicas reactivas independientes, carbono y oxígeno e hidrógeno, o sea, misma explicación que hace rato, ¿verdad? Voy a seguir teniendo una especie reactiva, perdón, una especie no reactiva, que es el nitrógeno, y ahora, corríjanme, si ya puedo usar esta especificación, porque esta especificación me relaciona corrientes, en este caso NG1 con la entrada, o sea, me relaciona, que es la conversión total, ¿verdad? Esta primera entrada con esta última salida, ¿verdad? O sea que ahí sí puedo usar la especificación del proceso total, la especificación de conversión total y los grados de libertad me quedan 0. O sea, puedo empezar por ahí. Pregunto, ¿quieren contar los lazos de la lista? O sea, hicimos con el diagrama, pero si quieren hacemos también con la lista, para que le queden los dos métodos, qué sé yo. O así ya está bien. Así nomás. Seguimos nomás. A ver. ¿Qué más? Voy a empezar por el sistema total. El sistema total se puede resolver, es decir, NG1 y 1 y 2 y NM se pueden hallar. Entonces, voy a ir marcando a azul lo que me resuelve el sistema total. NG1 y 1 e I2, me voy por el separador. Este ya puedo saber, NG todavía no puedo saber, y 1 ya puedo saber, y 2 ya puedo saber. No puedo saber ni NG ni NG2. ¿Puedo continuar por el separador? Y fíjate que no. ¿Por qué? Porque el separador necesita que yo le cuente cuánto vale 4 incógnitas, pero yo le estoy contando cuánto valen 3 incógnitas. Casi puedo continuar por el separador, pero bueno. Vamos por el condensador. Yo le contaba cuánto valía I1, I2, NM, ¿verdad? Después, NG1 no hay en el condensador, ¿verdad? No. Acá es más o menos la misma historia. O sea, el condensador necesita que yo le cuente 4 incógnitas, le estoy contando 3. No puedo continuar por el condensador. Vamos por el reactor. Que yo sepa, el reactor no le estoy contando nada, ¿verdad? O sea, no hay ni n de entrada, ni x de entrada, ni n de salida, ni x1, ni x2, ni x3. Vamos por el punto de mezcla.
Para el punto de mezcla, yo hallé I1 e I2. Entonces yo puedo continuar por el punto de mezcla. ¿Se entiende por qué, verdad? El punto de mezcla necesita que yo le cuente dos incógnitas. Y le conté dos. Le conté I1 y le conté I2. Ahora, siguiendo por el punto de mezcla, voy a hacer al lila. Siguiendo por el punto de mezcla ya está resuelto en este punto. Y vamos a ver qué le voy contando las unidades. A ver, al reactor yo le cuento cuánto vale. Ojo, ahora además de contar lo que ya le conté por el proceso global, le estoy dando a las demás unidades el dato de NG2, N de entrada y X de entrada. Así que acá yo ya tengo N de entrada, X de entrada. Todavía no puedo resolver el reactor. ¿Me están siguiendo, verdad? Hasta ahí. Están siguiendo más o menos el plan, más o menos estoy haciendo de lo que se hace. Genial. A ver, al reactor yo no le puedo todavía resolver porque necesita que yo le cuente 3, le estoy contando 2. Vamos por el condensador. Yo ya le conté 3 y no al condensador. ¿Qué me cuenta? Me olvidé legalmente. Acá, el punto de mezcla. NG2, X de entrada, N de entrada. Así que, a ver, acá que yo vea no aparece nada. O sea, el condensador todavía no se puede resolver. Vamos por el separador. Al separador, ahora yo le estoy contando NG2. O sea, gracias al proceso global y al punto de mezcla, ya se me puede resolver el separador. Se me puede resolver el separador porque necesitaba que yo le conté 4. De los 4 que necesita, 3 le conté con el proceso completo y 1 le conté con, ¿cómo se llama? El punto de mezcla. O sea, la siguiente unidad a resolver va a ser el separador. ¿Cómo vamos a seguir? El separador ahora nos cuenta NG, ¿verdad? Porque un balance TKK no más podía hacer y ese balance va a ser el balance total, ¿verdad? Y ahí ya me cuenta cuánto vale NG. Entonces, me voy por arriba. Acá no hay NG, sí hay NG. O sea que yo, mira un poco vos, che, podría seguir por el condensador, porque al condensador ya le conté las cuatro especificaciones. Ahí yo ya tengo automáticamente N de salida, X1, X2 y X3. El condensador ya queda resuelto. Vamos por acá. Voy a seguir con lo que me cuenta el separador. O sea, voy a seguir con NG. En el reactor no aparece NG. Y bueno. Y en el punto de mezcla tampoco aparece NG. O sea, y bueno, el punto de mezcla está luego ya resuelto. Entre reactor y condensador nomás ya está. Y bueno, sigo con el condensador. Y el condensador nos cuenta cuánto vale N de salida, X1, X2 y X3. Y fíjate que no hace falta que yo resuelva el reactor. Porque ahora, gracias al condensador, ya sé cuánto vale N de salida, X1, X2 y X3. Y ahí mi sistema ya está resuelto. Fíjense un poco que nosotros invertimos, no quiero decir perdimos, ¿verdad? 1 hora y 20 en planificar lo que vamos a hacer. O sea, en 1 hora y 20 nosotros, entre que leímos el problema, armamos el flujograma, hicimos el análisis de grado de libertad y dijimos, voy a empezar por acá, voy a seguir por acá, voy a terminar acá. O sea, ese es el tiempo que se invierte así planificando cómo vas a resolver. ¿Pero para qué? Para invertir 10 minutos en escribir las ecuaciones y darle un resolver a ES. ¿Está bien? O sea, para que tu resolución sea eficiente, tu planificación tiene que ser acertada y no vale solo para balances, para la vida, vale. Si vos tenés una planificación acertada, ahora yo ya sé todito lo que tengo que hacer. Yo tengo que escribir nomás ya los balances. Escribir los balances, tipear en ES y ¡tuc! Apretar resolver. Dios quiera que no nos salga flujo de masa negativo, ¿verdad? Pero a ver, acá yo ya tengo súper claro lo que tengo que hacer, ¿verdad? Uno más fácil en el examen. No lo sé, Rick. Bola, facilito que va a estar. Hey. A ver, entonces, orden de resolución. Número number one
Proceso completo. Después, punto de mezcla. Después, no me acuerdo. Punto de mezcla, después era separador, ¿verdad? Sí, separador y después condensador. Así, ¿verdad? Proceso completo, punto de mezcla, separador, condensador. Y con esos 4 grupos de balances ya tengo resuelto todo el sistema. Y ya puedo responder cualquier pregunta que me haga el problema. Porque total ya tengo todos los flujos, pues. Del sistema total o del proceso completo. Ahora vamos por los balances. Primero, lo primero que puedo usar el Salvatore, la relación, ¿verdad? O sea, ese lo yo puedo hacer de entrada mi primera ecuación. Esta. Así. Después, puedo ir haciendo, y fíjense la ventaja que tiene escribir súper bien todo, porque acá yo ya voy escribiendo los balances que voy a escribir, o sea, yo ya voy mencionando los balances que voy a escribir, entonces ya me queda re fácil. A ver, balance atómico del, eligen ustedes carbono u oxígeno. Balance atómico, ¿de quién quieren? ¿Carbono u oxígeno? Carbono. Da lo mismo, por eso les doy a elegir, hey. A ver, y acá lo que yo tengo que ir viendo es cuántos moles de átomos ingresan con cada compuesto que tiene carbono. O sea, vamos a hacer fácil esta parte. ¿Dónde hay carbono? No hay carbono ni en H2 ni en N2. O sea, si hay carbono, va a haber en el CO. ¿Cuánto entra de CO? De CO entra 0,32%. ¿Está bien? Entonces, va a entrar con el CO de forma 0,32%, ¿verdad? Y ustedes saben que por cada hay un carbono. O sea, acá les dejo el 1. Yo ya sé que ustedes saben que algo por 1 es algo, ¿verdad? Le dejo el 1 para que se acuerden nomás que esto yo saqué de acá, ¿verdad? Es ese 1 de ahí. ¿Está bien, pa? Salida. ¿Por dónde pasarle carbono? Acá yo tengo que tengo en la salida COH2N2. Lógico, en H2 y en N2 no sale. Ahora, yo sé que salen y 1 por NG1 DCO. Y 1 por NG1 DCO. Y 1 NG1. Esto es de CO otra vez. Y a eso lo multiplico por 1, ¿verdad? Porque por cada mol de monóxido de carbono hay un mol de carbono, ¿verdad? De carbono atómico específicamente. Luego, ¿por dónde más sale carbono? Y sale carbono en el metanol, ¿verdad? En el metanol lo que tengo es un mol de carbono por cada mol de metanol. O sea, si están saliendo Nm moles de metanol, Nm moles de metanol, están saliendo Nm moles de carbono, porque la relación es 1-1. Así. Entonces, este va a ser el metanol. Me avisan si se entiende y si no se entiende, este es un momento para aclarar lo que es balance atómico.
¿Vamos bien hasta acá? A ver, eh, hidrógeno, ¿verdad? Balance atómico de hidrógeno, pero hidrógeno atómico. A ver, ¿qué entra de hidrógeno? Este es fácil. ¿Por qué? Porque el CO no tiene hidrógeno y el N2 tampoco tiene hidrógeno. Entonces, lo que va a entrar de hidrógeno va a ser NH2 nomás, ¿verdad? Entra 0,64% de H2, no de H, de H2. Entonces, 0,64%. Y a esto, o sea, ustedes saben que cada H2 tiene dos átomos de hidrógeno, o sea, a este lo multiplico por 2 y este 2 viene de, lógicamente, este subíndice de acá. ¿Está bien? Cada H, o sea, entra 0,64% de H2, pero yo no estoy balanceando H2, yo estoy balanceando H. Y cada H2 tiene 2 de H. Por eso. Luego, ¿qué sale de hidrógeno? Este tenemos por todos lados, pero sale por arriba y por abajo. Por arriba sale I2 por NG1, ¿verdad? I2 por NG1, repito, de H2. I2 por NG1 de H2, pero como que yo estoy balanceando H, le tengo que multiplicar por 2. Y también sale N del metanol. Este es H2 también. N del metanol, pero, digamos, cada molécula de metanol, cada mol de molécula de metanol tiene 4 moles de átomos de hidrógeno, ¿verdad? O sea, tengo que multiplicarlo por 4 porque por este 3 y por este 1 de acá. ¿Está bien? Estoy balanceando átomos. ¿Hasta acá qué tal? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Este ya está, este ya está, este ya está. Ahora vamos por el balance de nitrógeno. Nitrógeno es entrada igual a salida directo, ¿verdad? A ver, 0,04% es lo que entra de nitrógeno y 1 menos I1 menos I2 por NG1 es lo que sale de nitrógeno. A ver, entra 0,04 por 100. Acá no sale nitrógeno y sale NG1 por esta fracción. Sale en NG1 por 1 menos I1 menos I2. Así, ¿verdad? Me avisan hasta ahí si se entiende o si hay alguna pregunta, díganme nomás también. ¿Vamos bien? ¿O hay algo que, o de repente si quieren que se repita algo, si quieren preguntarme algo de un problema similar a este? Nada, El nitrógeno, por ejemplo, tiene que ser atómico también. No importa porque no es reactivo. no importa porque no es reactivo, exactamente. Por eso. Vale. De hecho, que puedo hacer también atómico de nitrógeno, pero fíjate que acaba de ser 2 por y acaba de ser 2 por, entonces se va a ir. O sea, por eso no conviene hacer directamente molecular nomás ya. Así. Bueno, después, este ya es el proceso completo, ¿verdad? Después vamos por el punto de mezcla. El punto de mezcla es un no reactivo y ojo, entrada igual a salida y se acabó, ¿verdad? A ver, ¿qué entra al punto de mezcla? Entra 100 y entra NG2. ¿Qué sale del punto de mezcla? N entrada porque entrada era el reactor, ¿verdad? Entonces, en el punto de mezcla, balance de moles totales, entra 100 y entra NG2, era, ¿verdad?
sale N de entrada, ¿verdad? Porque es N de entrada al reactor. Después puedo hacer un balance en el punto de mezcla de COH2 o N2, de cualquiera de los tres, ¿verdad? Y puedo hacer de CO o qué. Puedo decir 0,32% es lo que entra, ¿verdad? En esta corriente de acá. 0,32% entra también I1 por NG2 y sale 0,13 por N entrada. Perdón, no. X entrada por N entrada. Eso es lo que sale, ¿verdad? Entonces, 0,32% balance de moles de CO. También va a entrar NG2 por, a ver, un poco I1. Y va a salir N de entrada por X de entrada. Si quieren les doy un tiempo para que le hagan un screen o algo así al diagrama de flujo. Así tienen a mano el diagrama de flujo y los balances que vamos escribiendo. Así, ¿verdad? Porque es más fácil si tenés a mano los dos, pues. Después podemos hacer, mientras que explico, les doy tiempo de hacer un balance de nitrógeno, ¿verdad? Va a entrar, ¿por qué nitrógeno? Porque acá yo ya tengo la fracción de nitrógeno, o sea, matemáticamente va a ser más fácil. Acá va a entrar 100 por 0,04, ¿verdad? De nitrógeno. Y acá va a ser Ng2 por 1 menos I1 menos I2. Y por otro lado va a salir 0,13 por N entrada, ¿verdad? Entonces, haciendo el balance de moles de nitrógeno, va a entrar 0,04%, va a entrar Ng2 por 1 menos I1 menos I2 y va a salir N de entrada por 0,13. Así. A ver, algo más que escribir en el punto de mezcla, para mí que no. No, ya escribí los tres, ¿verdad? Ya escribí los tres balances que puedo escribir. Después me voy por el separador, ¿verdad? ¿Dónde está mi orden? Sí. En el separador puedo escribir un solo balance. Y puedo hacer el más fácil de todos, que es el balance de masa total. A ver, en el balance de masa total, ¿qué pasa? Entra Ng, sale Ng1, sale Ng2. Entonces, para el balance de moles total, ¿verdad? En el separador, balances de moles totales, dijimos, entra Ng, sale Ng1 y sale Ng2. Y listo. Ya está el separador. Después era el condensador, si mal no estoy. En el condensador, sí, podía hacer balance de masa de todo, ¿verdad? A ver, puedo hacer, por ejemplo, un balance de masa total. En el balance de masa total entra N de salida, ¿verdad? Sale Ng y sale Nm, ¿verdad? Entonces, haciendo balance de moles totales, entra N de salida, sale Ng, sale Nm. Así. Después, puedo hacer un balance de, qué sé yo, metanol. Del metanol es relativamente fácil. Balance de masa del metanol. Entra N de salida por X1. Puede ser. Entra N de salida por X1, sale Nm. ¿Verdad? Y punto, porque por la corriente gaseosa no sale metanol. N de salida por X1 sale Nm. Puedo hacer un balance de masa de CO. Va a entrar, a ver,
n de salida por x2 y va a salir ng por y1, ¿verdad? N de salida por x2 va a salir ng por y1. Y puedo hacer un balance de masa de, qué sé yo, nitrógeno. A ver, va a entrar no, de hidrógeno mejor, N de salida por X3 y que salga Ng por I2 de hidrógeno. Porque así me ahorro escribir ecuaciones tan largas nomás. A ver, N de salida por X3, N del gas por I2. Así. ¿Se entiende? Hasta acá. ¿Qué tal? Hasta acá yo ya escribí todas las ecuaciones. ¿Me avisan? ¿Sí se entiende? Para continuar. ¿Está bien? Ahora, yo ya tengo un ES prehecho. Pero porque practiqué ayer nomás ahí. Me dejan ver. Hoy es el 807. No, no tengo un ES prehecho, había sido. Jeje, perdón. Entonces, no sé si quieren descansar un rato. Porque, ¿qué es lo que queda de este? Tipear las ecuaciones, apretar resolver e ir aplicando lo que me pide. O si quieren terminamos este y después descansamos. Porque después queda el otro problema, pero el otro problema es mucho más corto que este. El otro problema tiene una etapa nomás. Díganme ustedes qué quieren hacer. O si quieren cerramos bien este y después descansamos un rato. ¿Vamos a terminar? Dale. Vamos a hacer. Así para que quede un problema por video más o menos, ¿verdad? Les dejo un ratito que hagan screen, ¿verdad? De este problema. Y mientras voy abriendo ES. A ver. Voy a ir poniendo. Este es larguito. Voy a ir escribiendo todas las ecuaciones. Acá. Voy a descompartir. Y acá voy a compartir. Se ve el ES, ¿verdad? Yo no les, o sea, ahora que yo compartí mi pantalla, ustedes ven literalmente todo lo que yo veo. Y como están viendo, no estoy viendo el chat. Así que, por favor, si hay alguna consulta, me la dicen por audio. A ver, vamos por el proceso completo. Primero, voy a hacer esto. Ahí. Acá lo que voy a hacer es escribir la relación, que era la conversión total, ¿verdad? 0,76 va a ser igual a 0,32 por 100 menos Ng1 por I1 dividido 0,32 por 100.
¿Me confirman si sabes lo que estoy haciendo? Ahí. Sí se ve, profe. Ok, gracias. Después, balance de carbono, dijimos. Va a ser 0,32%. Ya no le escribo el por 1, ¿está bien? Es igual a I1 por N G1 más en el metanol, ¿verdad? Después, balance de hidrógeno, atómicos de hidrógeno, va a ser 0,64 por 100 por 2, porque era H2, ¿verdad? Por I2 por NG1 por 2 más en el metanol por 4. Y después hicimos un balance de N2. De entrada igual a salida directo. Entraba 0,04%, salía NG1 por okay, 1 menos y 1 menos y 2. Así. Después hicimos el balance en el punto de mezcla. Teníamos un balance de moles totales, sería 100 más NG2 y va a salir en entrada. Después tenemos un balance de masa de CO, 0,32% más NG2 por I1 va a ser igual a N de entrada por X de entrada. Teníamos un balance de moles de N2. (0,04%) más NG2 por 1 menos I1 menos I2. Esto va a ser N de entrada por 0,13. Quiero verificar nomás si estoy escribiendo todo bien. Sí, 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Después, separador. A ver, solamente teníamos acá el balance de masa total. Entraba Ng, salía Ng1, salía Ng2. Después tenemos el condensador. Hicimos acá varios balances. Balance de moles totales. Entra N en salida. Sale Ng, sale Nm. Balance de moles del metanol. Entra N de salida por X1, sale Nm. Balance de moles del CO. Entra N de salida por X2, sale N del gas por I1. Y balance de moles del hidrógeno. Entra N salida por X3 y sale Ng por I2. Ya está.
Ahí. Ahora más o menos tienen que rezar para que no les salga ningún flujo negativo ni nada, ¿verdad? A ver, el problema me iba pidiendo la velocidad de producción de metanol. La velocidad de producción de metanol yo ya tengo, ¿verdad? Que es Nm, que está acá. Entonces puedo poner mol de metanol por hora, ¿verdad? Aparte ya está. Después, me pide la velocidad del flujo molar y la composición del gas de purga. Si se acuerdan del diagrama, si necesitan que les ponga, me avisan nomás. Si se acuerdan del diagrama, el gas de purga era Ng1, ¿verdad? Entonces, necesitaría el valor de Ng1, que está acá, moles purgados por hora. Yo lo pongo así con firulete la unidad de medida solamente para tener referencia, ¿verdad? Y la composición era I1 e I2, ¿verdad? I1 y I2 y el balance de nitrógeno. Entonces, estos van a ser también las respuestas del ítem B. Después me pedía la relación de recirculación. Moles recirculados sobre moles de alimentación fresca. Acá, si ustedes se acuerdan, este sí tengo que escribir. La relación de recirculación voy a llamar R, va a ser moles recirculados. Si se acuerdan acá, se recirculaba Ng2. ¿Está bien? Y los moles alimentados eran 100, que era mi base de cálculo, ¿verdad? 100 mol horas alimentaba. Entonces, acá en R tengo la relación de recirculación, que salió 5. Y la conversión en un paso de CO. A ver, yo no sé de memoria, entonces acudo a mi formulario. La relación de conversión es en un paso: entrada al reactor menos salida del reactor sobre entrada al reactor. Entonces, conversión en un paso de CO. F se llama, ¿no? Bueno, conversión en un paso. Qué sé yo. Hacer. Entrada al reactor. Al reactor entraba una cantidad de N de entrada por X de entrada. Salía una cantidad de N de salida y créanme que le llamamos X2 a la relación de, a la fracción de CO. Y sobre entradas y entonces sobre este, así, ¿verdad? Entonces tenemos una relación de conversión de aproximadamente 14%, ¿verdad? Lo multiplico por 100 y me dan porcentaje. Así. Ahora tengo el chat abierto, así que me dicen si hay alguna pregunta, algo que quieran que vuelva a hacer. Si hice muy rápido, me dicen y vuelvo a hacer. O vamos bien hasta acá. ¿Qué tal? ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Está bien? Bueno, si quieren descansamos un rato, o sea, descansamos hasta, ahora es y 51. Hasta y 10 podemos descansar si quieren. 11 y 10. Y nos volvemos a conectar 11 y 10 y hacemos el otro problema. El otro problema es cortito. El otro problema es así, una etapa nomás. ¿Sí les parece? ¿Está bien?
Ahora detengo la grabación. Y